Hola, hola, gente sandía. Hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, acá estamos para compartirles un video nuevo que tiene que ver con diseñar paso a paso. Esto es una propuesta de metodología proyectual que es una terminología muy empleada en diseño y quiero hacérsela llegar. Por supuesto, espero que les sirva. Gracias por estar ahí. Bueno, la primera cosa que es importante saber es que Bruno Munari ha planteado una metodología que tiene que ver y que él llamó método proyectual y que es muy útil conocerla, por supuesto. Yo voy a proponerles 10 pasos, por supuesto tomando uno de mis autores preferidos, es Munari, y esto lo hago en un libro que se llama Cómo nacen los objetos, ¿no? De ese libro estoy tomando parte de esta metodología. Y él dice, el conocimiento del método proyectual, de qué es lo que hay que hacer para hacer o conocer las cosas, es un valor liberatorio. Es un haz de ti tú mismo. Miren qué interesante esa definición. ¿Qué quiere decir con eso? Que vos cuando conoces un método, una vez que conoces ese método, vos podés hacerte a vos mismo. Es muy útil pensar que existen métodos para hacer las cosas, porque si no, tendrías que empezar desde cero y empezar desde cero realmente no tiene mucho sentido a esta altura, ¿no? Siempre hay alguien que ha hecho las cosas antes que vos y está muy bueno ver cómo las hizo, ¿no? Entonces, bueno, de eso habla Munari en ese libro. Vamos a avanzar directamente. Este es Bruno Munari, lo reconocerán, esa es una de las fotos más tradicionales de él, este es uno de sus trabajos de diseño y esta es la metodología proyectual que él plantea y dibuja hermosamente con su letra en el libro que les contaba, que va del problema a la solución y toma como ejemplo el arroz verde, ¿no? Este ejemplo es como que posiciona al proceso de metodología proyectual como una receta, ¿sí? Este, ya vamos a ver otras alternativas para llamar a eso, pero bueno, esto es en general el planteo de Munari. Yo les voy a proponer acá 10 pasitos que tienen que ver con Munari y otros autores que también han trabajado el proceso de diseño y con algunos tips que tienen que ver con mi experiencia personal de tantos años de diseñar, ¿no? Primera cosa, primer punto, definir el problema con detalles, ¿sí? ¿Qué te digo que tenés que hacer acá? Lo primero que podrías hacer es reunirte con la persona con la que vas a trabajar ese diseño, con las personas que te lo encargan o con los equipos de trabajo con los que vas a trabajar para poder definir claramente el problema. Si el problema no es claramente definido, va a ser muy difícil llegar al punto número 10, que es la solución. Así que, ¿cómo puedes hacer para definir esos problemas? La primera cosa es preguntar mucho, dividir en partes el problema. Si vos ves que hay un problema muy grandote, a ver si lo podés dividir en partes, como hacía Descartes, y preguntar, ¿no? Escuchar mucho lo que te están diciendo, preguntar, interpretar, tener la bitácora a mano, escribir esquemas, listas, hasta llegar a definir bien el problema, ¿no? ¿Qué está detrás de lo que te están diciendo? ¿Lo que te están pidiendo y lo que te están planteando es el problema real o el problema real es otro? Me parece que es importante aprender a hacer ese tipo de lecturas para poder comprender lo que tenés que diseñar. El punto número 2, ser realmente realista a la hora de definir objetivos y tener, ya que tenés el problema definido, tener el objetivo principal y tener otros objetivos, ¿sí? O partes de ese problema y logros que querés llevar adelante, ¿no es cierto? Analizar bien, tener un objetivo medible, mensurable, ¿no? Porque si no son objetivos locos y delirantes que no te llevan realmente a buen puerto. Entonces, necesitas analizar, definir criterios de trabajo, todo esto, por supuesto, el proceso de diseño y la metodología proyectual, lo mejor es realizarla en equipos de trabajo porque siempre más de una persona ve los detalles de otro modo y compartir estos procesos es muy hermoso y muy divertido, así que si lo podés hacer en equipos interdisciplinarios es mucho mejor. Así que segundo punto, definí los objetivos. Todo esto en una bitácora. Si podés tener reuniones presenciales para hacer todo esto, bueno, es un lujo y ojalá pudieras, porque en las reuniones presenciales uno puede captar ciertas cosas y puede notar ciertas cosas que en la virtualidad no. Vamos que en el número 3. En el número 3 hay que definir el presupuesto. Esto no estaba en el proceso proyectual que proponía Munari. Me parece que es central, ¿no? Uno tiene que definir.
presupuesto, plazos y pautas de trabajo. Hay que comprender que la palabra gastar habría que reemplazarla por la palabra invertir, ¿sí? Porque la idea es que las personas que van a trabajar con su tiempo o con su dinero o con sus bienes materiales van a invertir en este proyecto, ¿no? Y la idea es cómo se va a financiar el proyecto, por un lado, así que ahí tenés un paquete de cuestiones a resolver. Y la otra idea es cuáles van a ser tus honorarios profesionales en el caso de que lo seas, cómo vas a definir los plazos de trabajo, los medios de pago, etcétera. Y eso es parte, por supuesto, constitutiva de la tarea profesional y es importante que lo puedas hablar con claridad, ¿sí? Y que lo puedas expresar en un papel y que te lo aprueben, que te aprueben un plan de trabajo antes de ponerte a extenderte en el diseño. Bueno, el número 4 es la definición de a quién destinas tu trabajo de diseño. Eso es central. ¿Para quién? ¿No? ¿A quién te dirigís? Eso tiene que estar hecho con detalles. Hay metodologías de investigación, así que si vos trabajas de manera interdisciplinaria, posiblemente trabajes con gente que conozca este asunto. Y también hay una manera de llamar a los personajes. Uno puede inventarse un personaje, ponerle un nombre, por ejemplo, Rosita, y ver qué características tiene esta Rosita, porque vamos a diseñar para ella. Entonces, qué necesidades concretas tiene, cuáles son sus características, su contexto socioeconómico, cómo se desempeña, cómo procede, qué le gusta hacer, qué no. Ese tipo de cosas te van a permitir saber a quién te dirigís. Porque si vos no tenés eso claro, es muy difícil definir el tono comunicacional, definir cómo te vas a dirigir a esas personas. Así que esas personas son destinatarios, son usuarios, son ciudadanos. Definitivamente, cada persona tiene un mundo por detrás. Y aunque no puedas saber el mundo de cada una de las personas a las que vas a llegar, por supuesto tenés que tener claro en general a quién te dirigís, así que eso es muy importante. El punto, bueno, acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, si yo me voy a dirigir a personas que hacen esta práctica que se llama mindfulness, que quiere decir atención plena de la realidad en el momento presente, ¿no? Sin juzgar y aceptando, esa es una práctica, bueno, ojalá todos pudiéramos lograrlo. Esa práctica la hacen determinadas personas. Y quien diseñó estas dos pantallas pensó que esa práctica se realiza con cierta concentración en elementos de la naturaleza, ¿no? Que se logra mejor si vos observás la naturaleza. Y es muy posible que eso sea así. Así que bueno, esa observación de los destinatarios es clave, ¿no? Y acá tenés una APP destinada a personas, a adultos mayores, colombiana la APP, que tiene simplemente dos botones, ¿no? Si la persona quiere avisar a su familia o a sus personas allegadas que necesita ayuda, puede tocar el botón rojo. Una cosa muy simple, pero que está pensado para personas, por ejemplo, que no están familiarizadas con la tecnología o que no ven bien. Entonces, es central que vos pienses en las personas a las que te vas a dirigir. Bueno, el punto número 5, relevamiento sobre el tema. Esto es para hacerse una fiesta, los mejores en el tema, las referencias en el tema. Si yo voy a trabajar para diseñar cualquier cosa, quiero saber quién es el mejor, quién hizo lo mejor en este rubro, en este campo. ¿Cómo se expresa visualmente ese rubro? Por ejemplo, las veterinarias. Bueno, ¿cómo son los isologotipos de las veterinarias? ¿Cómo son las cartelerías de las veterinarias? ¿Cómo se expresan? ¿Cómo hablan en los tweets? ¿Cómo hablan en las redes sociales? ¿Con qué tono comunicacional? ¿De qué manera llegan a sus públicos? ¿No? Yo tengo que saber todo eso. Tengo que relevar lo mejor posible. No siempre voy a relevar una competencia, porque si estoy diseñando para una organización sin fines de lucro, voy a relevar cómo hace esto la otra organización, la que convive, la que cohabita conmigo en ese espacio. Entonces, es importante saber, porque evidentemente nada viene de la nada y lo hemos dicho muchas veces en este canal. Así que es muy importante relevar sobre el tema, buscar mucho material, instruirse y además eso te alimenta, ¿no? Y te hace crecer. Bueno, un ejemplo. Yo no puedo relevar mediante simplemente tomar imágenes de internet que están estéticamente planteadas. Suponete que yo tengo que trabajar para diseñar un envase de leche. Si yo solamente relevo este tipo de imágenes que tienen ese fondo blanco infinito, muy hermosas, la verdad es que puedo ver un diseño puesto en un ambiente estético bárbaro, pero
La realidad de mi envase es que va a ir a parar a las góndolas y suponete que estas son las góndolas, yo acá tengo iluminación determinada, tengo competencia, tengo un envase, por ejemplo, como te pongo en este ejemplo, que no deja ver perfectamente los isologos porque brilla, porque se cae, porque tiene cierta flexibilidad. Entonces, la realidad, trata de relevar cosas estetizadas, pero también andate a los lugares en donde van a estar tus piezas gráficas. Pensá cómo ven las personas realmente las piezas gráficas, porque evidentemente nosotros a veces, bueno, vemos las cosas desde nuestro ángulo, pero no desde el ángulo de las personas que las van a usar. El número 6 es, bueno, ya es la parte de concepto, ¿no? Conceptualizar, buscar una idea, buscar innovar, qué se necesita para comunicar, buscar la esencia y definir la esencia de lo que vas a comunicar en tu diseño. Diseñes lo que diseñes, es clave que vos comprendas qué atributos tenés que comunicar, qué detalles, que hagas bocetos, ¿no? Y bueno, y que te cuestiones qué grado de novedad vas a tener, porque vos ya relevaste datos. Entonces ahora sabes cuál es la media, cómo se trabaja en ese universo visual. Yo me voy a diferenciar mucho con la propuesta que voy a hacer o voy a hacer un chocolate más dentro de todos los chocolates que tienen tonos tierras, tonos marrones, o voy a hacer el Milka, voy a hacer el violeta de los chocolates, entre comillas, por ejemplo. No hay una obligación de ser uno u otro. Esto responderá a la estrategia, ¿no? ¿Qué sucede con mi idea? Todas esas cuestiones tienen que ver con ir realizando la propuesta de diseño, hagas lo que hagas, ¿no? Eso me parece central. Acá aparece lo que se llama creatividad, que a mí me gusta más llamar grado de innovación, que es la conceptualización, la idea central y el diseño concreto de lo que vas a realizar. Bueno, veamos un ejemplo, la conceptualización, ¿no? Como yo te decía, acá tenés de una marca muy conocida las zapatillas con las 3 rayas, las 3 líneas, los 3 campos tan reconocidos, y acá tenés otras zapatillas que optaron por poner 4, ¿no? Bueno, este filo entre el original y la copia es una cosa que vemos constantemente en este mundo. Bueno, son decisiones. ¿Qué decisión va a tomar la empresa para la que trabajas o la organización para la que trabajas? ¿Se va a parecer o no a la que más vende, a la que más factura o a la que más se reconoce en el rubro, ¿no? Suponete que sea una organización de bien público que ya es muy reconocida y vos estás haciendo otra que también quiere hacer una tarea similar. ¿Te vas a parecer a la otra, sí o no? ¿Cuánto te vas a parecer? Eso es lo que te estoy planteando en este ejemplo. Y después, bueno, acá tenés. Si todas las veterinarias que yo relevé trabajan con figuras de animales, ¿yo voy a seguir trabajando con figuras de animales? ¿Lo voy a hacer de otro modo o voy a romper con eso? ¿Voy a seguir poniendo patitas de gato y de perro como la mayoría de los isólogos de veterinarias o voy a romper con eso? ¿Se justifica romper con eso? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿No? Eso es muy importante y es clave que lo hagas a la hora de diseñar. Bueno, con respecto al naming, que es una posibilidad que tenés, o sea, nombrar, definir el nombre de algo, un producto, un servicio, lo que sea. Acá, bueno, vemos algunos ejemplos, ¿no? Los subterráneos de Buenos Aires, SBASE, se llaman subte, porque la gente los llama subte. Y esto fue lo que definió Ronald Shakespeare cuando hizo toda la gráfica para los subterráneos. Entonces, el naming no es cualquier cosa, es clave. Cómo la gente llama a los servicios, a los productos o a lo que le vas a ofrecer es central. Si la gente le dice subte, entonces esto se llamó subte. Y bueno, y también acá hay otros casos graciosos como Brad Pitt, o sea, Pan Pitt por Brad Pitt, y también tenés Harry Potter por Harry Potter. Bueno, de estas tenés infinitas. Son algunas graciosas que te pongo. No te estoy diciendo que esto es lo que está bien, porque esto genera conflictos judiciales eventualmente, pero cada nombre es un mundo, ¿no? No siempre conviene poner el nombre de la persona ni el apellido de la persona fundadora. Todo eso hay que evaluarlo, pero es todo un tema de conceptualización. Bueno, el diseño de una app, por ejemplo, si vas a diseñar, acá tenés el boceto de cómo van a ser cada una de las pantallas, la relación entre las funcionalidades, si va a incluir videos, texto, etcétera. Eso es un ejemplo que yo tomé que me gusta mucho porque es un RAF dibujado a mano, ¿no? Es importante dibujar a mano, seguir dibujando a mano para plantear alternativas y después pasar la idea en limpio.
El punto número 7, los materiales, los soportes, la tecnología, la realidad total de la propuesta tuya, cómo va a ser la distribución si es que esto se va a distribuir, la logística, la puesta en uso de lo que vos estás pensando. Esto es central, ¿no? ¿Quién va a continuar con la tarea? Por ahí vos pensás, bueno, no, yo voy a hacer una red social, voy a trabajar la gráfica para la red social y después, ¿quién la va a continuar? ¿Quién va a continuar con eso? ¿No? ¿Va a ser un trabajo tuyo? ¿Vos vas a gestionar eso o se va a derivar? Bueno, todo eso tiene que ver con este asunto de la tecnología y de pensar el diseño en su realidad completa. El número 8, la propuesta final, ¿no? Acá vos lo que tenés es el diseño final, el prototipo final, y es clave que vos no mientas a la hora de presentar ese prototipo final. No mientas en ningún sentido. Te lo digo porque cuando vos mentís allí, después en la aplicación esto se nota y puedes tener problemas de todo tipo, ¿no? Yo creo que hay que, por supuesto, fundamentar, presentarle al comitente. Si podés personalmente es mucho mejor. Si podés mostrarle físicamente algo es mucho mejor. Siempre la relación personal te acerca a las personas con las cuales tenés que compartir el proyecto. Y ahí en esa presentación vos explicás, exponés, trata de dominar el tiempo, ¿no? Y trata de llevar objetos no solamente digitales, sino también materiales. Y ojo con mentir en tu propuesta final de diseño, porque eso no tiene sentido. Y cuando hablo de mentir es, ojo, por ejemplo, con los mockups, ¿no? Hay mockups que son muy hermosos, pero que se alejan totalmente de la realidad de la implementación de algo. Entonces, ojo con mentir. No digo que no hay que hacer las cosas bien presentadas. El problema es mentir, ¿no? El exceso de limpio en cuestiones que después sabemos que no son así en la realidad, ¿no? Por ejemplo, imagínate este cartel después en la ciudad. ¿Vos creés que va a quedar en este soporte tan blanco y magnífico? Bueno, habría que ver. Así que bueno, guarda con las mentiras, está bueno ver piezas gráficas en sus realidades, porque eso, bueno, eso hace que después la implementación esté más cerca de la realidad, ¿no? Eso es lo que yo te recomiendo, esas son ideas que yo tengo para estas cosas. No te digo que no uses mockups, te digo que los uses con cuidado o que los produzcas. Producílos en circunstancias más o menos realistas. El 9 y 10 ya sería el diseño final, ¿no? Acá ya tenemos la implementación y por supuesto la verificación, ¿no? Si estás haciendo una aplicación, tenés que verificar, tenés que testear cómo funcionó, hacer ajustes si fuera necesario, eso es parte del diseño en general, y bueno, y buscar la comunicación más clara sobre el diseño final. Y el número 10 es la solución del problema que habíamos tenido en el inicio. Así que bueno, esos son los 10 pasos y algunos tips que yo te quería mostrar acá, que por supuesto son ampliables, pero esto era una primera síntesis para el canal que nunca habíamos tenido. Y bueno, acá lo que te muestro es, fíjate en la implementación de algo, ¿no? Y te sugiero que veas el video que hice sobre el diagrama del Metro de Londres que diseñó Henry Beck, que diseñó el diagrama del Metro de Londres. Este es el primer prototipo, el primer dibujo, y este diagrama se fue modificando, se fue testeando, fue cambiando el metro y fue cambiando la gente inclusive que lo diseñó. Entonces, todo eso te lo cuento en este video, ¿no? Porque hay diseños que duran muchísimos años y tienen que ser testeados y evidentemente la esencia es la misma, pero va cambiando. Así que ves, acá tenés, por ejemplo, cómo fue cambiando año tras año, ¿no? Todo esto te lo cuento en ese video por si te interesa el caso, pero para que comprendas que hay diseños que se hacen y duran muchísimo tiempo, inclusive más que la vida de muchas personas. Bueno, acá tenés los 10 pasos de la metodología proyectual, ítem por ítem, con algunos detallitos que te pongo ahí, pero como siempre yo miro los gráficos y digo, bueno, este gráfico ordenado así, del 1 al 10, de manera vertical, me suena un poco a receta. Y yo en eso no concuerdo con Munari. No me gusta que esto sea una receta, porque realmente no lo es. Estos son pasos para que no te olvides de nada, pero no es una cuestión rígida. Acá yo no te pongo, pones sí o sí tantos gramos de harina. No, no es así. Esto es mucho más flexible y esto tiene que ver con tu experiencia en el mundo del diseño. Por eso pensé en hacer el mismo gráfico, pero circular. El gráfico circular te permite pensar que vos podés ir
del problema a los objetivos, al presupuesto, en orden, en el orden de las agujas del reloj, por supuesto. Pero, por ejemplo, cuando estés pensando en el destinatario y haciendo el relevamiento a la vez, te vas a encontrar con cosas muy interesantes. Cuando estés pensando en los materiales, ¿no? En el punto 7, y estés pensando en el destinatario, posiblemente también cruces datos. Entonces, esto no es un proceso tan rígido, ¿no? Cuando te lo muestro con líneas me suena muy rígido. Cuando te lo muestro como una receta me parece que no es una receta. Es precisamente una metodología proyectual. Se puede ir y venir de un paso al otro y de hecho lo hacemos constantemente. Cuando te cansas de hacer una cosa, te vas a la otra. Cuando encontraste un dato sobre relevamiento, lo incluís y por ahí estás pensando en el destinatario o en la conceptualización y esto te agregó. En fin, es un ir y volver. Y además hay diseños que vuelven sobre sí mismos, como el que te mostré del Metro de Londres, ¿no? Porque hay que revisarlos, testearlos, volverlos a plantear y por eso el círculo me parece mucho mejor como gráfico para este tema, del paso a paso del diseño de cualquier cosa. Así que genial, me alegra que estés ahí, ojalá te sirva y hayas comprendido todo eso. Bien, un poco de bibliografía, poquita, porque hay muchísima bibliografía sobre metodología, pero acá quería ser escueta y concreta y darte esta serie de tips. Como siempre, gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo video. Genial. Suscríbanse, toquen la campanita, coméntenme abajo qué opinan de este asunto y ojalá les sirvan los tips y las ideas que les estoy subiendo al canal. Gracias por estar ahí. Chau. Nos vemos en el próximo video. Chau.